Hola chiquillos, chiquillas y chiquilles, bienvenidos a Seguimos el podcast oficial de la candidatura de Gabriel Boric. Este va a ser un espacio de conversación para entender y resolver todas las dudas que tengan sobre el programa de esta candidatura. Soy José Faraos, cotineja y seré su anfitriona el día de hoy. Desde ya les invitamos a seguir las redes sociales en nuestro Twitter, seguimos podcast, y nuestro Instagram, seguimos el programa, donde pueden elegir los temas que vamos a estar abordando durante los siguientes episodios. Aquí vamos a estar revisando diversos temas del programa de Gabriel para entender sus propuestas junto a diversos invitados, analizarlas obviamente desde un punto de vista crítico y resolver las dudas que todos, todas y todes podemos tener pensando en el Chile que queremos construir. Hoy día estoy acompañada de Matías Zembler, que es miembro del equipo programático de diversidad sexual y de género. ¿Cómo estáis, Matías? Bien, bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. Ay, qué bacán. Oye, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cuántos años tenís? ¿Qué hacís? ¿Cuál es tu signo zodiacal? Necesitamos contexto acá. Tengo 26, soy sociólogo, trabajo como investigador en educación en la Diego Portales y soy Escorpio, ese es mi signo. ¿Cuánta intensidad? Intensidad. Oye, ¿y qué te llevó a trabajar en este equipo programático? ¿Qué te trajo? ¿Eres militante? ¿Qué te llevó a tu vida militante también? Sí, soy militante de Revolución Democrática, milito en el Frente de Diversidad Sexual de RD. Y bueno, así llegué a participar al equipo programático. Cuando se hizo una convocatoria abierta al principio de los equipos programáticos, ahí me sumé. Y después terminé coordinando este equipo donde hay distintas personas militantes, independientes, de organizaciones sociales, de partidos. Y ha sido un trabajo bien enriquecedor en general este proceso que hemos llevado en estos meses. Qué bacán. Oye, quizá esto pueda sonar como una pregunta media obvia para las personas que ya son militantes, para las personas que ya tienen varias candidaturas en el cuerpo, pero para quienes no cachamos mucho, ¿cómo se hacen los programas? ¿Participan todos ustedes? Porque uno pensaba antes por lo menos que solo el candidato hacía y como que se sentaba en un Word y hacía un programa, pero acá fue al parecer una construcción colectiva. Claro, o sea, lo que se hizo fue formar equipos técnicos programáticos, donde se elaboró una primera base del programa. Ahí trabajaron militantes, independientes de partidos de Frente Amplio, de otras organizaciones, y después esto se abrió a la ciudadanía más en general. ¿Cachai? Entonces ahí hicimos una jornada abierta hace una semana, donde participaron personas de organizaciones sociales, de la sociedad civil. Ayer sacamos la cuenta y participaron representantes de 27 organizaciones, más de 74 personas en este proceso, en diversidad sexual particularmente. Entonces fue un proceso bien participativo en general. Y eso nos permitió ampliar el programa, profundizar en algunas medidas, en algunas propuestas. Entonces fue un proceso bien, bien creativo, bien enriquecedor y con harta participación real y efectiva. Qué bacán, entonces realmente este es un grupo muy, muy diverso y por lo tanto es transversal también a las demandas que tiene toda la comunidad en nuestro país, po, me imagino. Claro, o sea, lo bacán del grupo igual era que habían personas, no sé, pues más expertas en trabajo, ¿cachai? En educación, en salud, en discapacidad, por ejemplo, desde una perspectiva de diversidad sexual. Entonces fue bien, bien completo ese proceso. No sé, yo aporté desde educación, por ejemplo, pero habían otros compañeros que cachaban más sobre trabajo, sindicalización y se movieron desde ese ámbito. Entonces todos aportamos desde nuestras distintas perspectivas a llegar a este producto final del programa. Bacán. Oye, para gente que nos está escuchando en este momento, para contextualizar igual, cuando hablamos de diversidades sexuales, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? O sea, a lo que nos estamos refiriendo en un campo amplio, de lo que se sitúa fuera de la heterosexualidad, ¿cierto? Donde conviven distintas orientaciones sexuales, identidad de género y también expresiones de género. Entonces, generalmente eso se cuaja en esta sigla y es LGBTIQ+, donde se expresan estas distintas identidades, pues lesbianas, gays, bisexuales, las personas trans, las personas intersexuales, las personas no binarias. Entonces, todas estas identidades que se expresan por fuera del binarismo de género y también de la heterosexualidad. Súper. Y sobre eso mismo me pasaba mucho, no sé, con el debate constituyente, que cuando uno hablaba de la comunidad LGBTIQ+, te decían, ay, pero si la Constitución ya dice que son todos iguales ante la ley. Pero en la realidad, ¿cómo se evidencian estas exclusiones y estas discriminaciones hacia la comunidad?
Ya, esa es una muy buena pregunta porque de ahí también partimos el enfoque del programa, ¿cachai? Como eh, cuando hablamos de dignidad y de la lucha por la dignidad para la diversidad sexual, ¿qué implica eso? Acceder a derechos sociales que no tenemos garantizados en este momento, ¿cachai? Entonces, las personas de Ujú, la diversidad sexual enfrentamos diversidades, o sea, enfrentamos desigualdad, enfrentamos injusticias en distintos ámbitos de la vida cotidiana, en el acceso a la salud, en el acceso al trabajo, a la educación, a los cuidados. Entonces, por eso nos paramos desde una perspectiva de derechos sociales para la diversidad sexual. ¿Cachai? Entonces, ujú. no sé, una persona de la diversidad sexual es discriminada generalmente en sus contextos escolares. ¿Cachai? Desde ahí parte ya la discriminación. Después intenta acceder al trabajo y enfrenta barreras, o si accede al trabajo se expone al acoso laboral. ¿Cachai? En el acceso a la salud también enfrenta barreras. Entonces, el acceso a estos derechos sociales es muy importante y es muy importante que también se haga de una perspectiva que incluya a las diversidades sexuales. ¿Cachai? No es lo mismo eh, garantizar el acceso a una salud para una persona heterosexual que para una persona trans, por ejemplo. Son distintos los desafíos. Entonces, es Ujú. importante contar con esa perspectiva de derechos sociales para la diversidad sexual, y ahí está nuestro plan central, nuestra propuesta estrella, que es el Plan Igualdad en la Diversidad, que es un plan de derechos sociales para la comunidad LGBTIQ+, en Chile. Sí, pues entonces me imagino igual que todas estas exclusiones, discriminaciones, opresiones impactan también en la participación en la vida política en sí misma. Claro, o sea, impacta en la participación en la vida política, en la representación política. Uno lo ve, por ejemplo, no sé, pues antes de que pasaran esta elección en que cambió hartas cosas en Chile, Ujú. no había casi ningún parlamentario, o sea, no había ningún parlamentario abiertamente LGBT en Chile, muy pocos concejales, ningún alcalde, ¿cachai? Entonces, hay una barrera para la participación política muy fuerte. Varias compañeras disputaron las elecciones municipales, las elecciones constituyentes, algunos con mejores resultados que otros, pero lo importante es también estar en esos espacios. Entonces hay una barrera Ujú. para la participación política, pero al mismo tiempo hay mucha organización. Como siempre en el ámbito de las diversidades sexuales, hay mucha organización, hay mucho activismo, hay mucha movilización. Entonces lo importante es como aprovechar toda esa energía movilizadora finalmente. Y eso es lo que intentamos hacer en este proceso. Excelente. Oye, en base a lo que hemos estado ya conversando por esto a lo largo de estos minutitos, sería interesante hablar de las propuestas concretas programáticas de la candidatura de Gabriel Boric. Me informaron ahí por interno que existen 5 pilares esenciales. Los voy a decir rápidamente y ahí los vamos comentando. Ley de matrimonio igualitario con derecho a filiación, aseguramiento de derechos sociales, económicos y culturales, ley integral trans para el resguardo y protección de sus derechos, plan de acción contra la violencia y los crímenes de odio y finalmente la creación de la subsecretaría de diversidad dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Es eso? ¿Estoy bien? Está bien, por ahí va. Vamos primero con la ley de matrimonio igualitario con derecho a filiación. Porque claro, ahora la gente igual, uno ve en las noticias que se está discutiendo el matrimonio igualitario. ¿Qué diferencia tiene con lo que está en el programa de Gabriel Boric? O sea, esta fue la primera fase del programa que se lanzó antes Ujú, del ¿cómo se llama? De que el gobierno se comprometiera con el matrimonio igualitario. Pero el énfasis siempre nosotros lo hemos puesto en la importancia de los derechos filiativos. ¿Sí? Como no, ya. el matrimonio igualitario no va a ser una medida transformadora finalmente si no se garantizan los derechos filiativos, que es reconocer la dignidad y la existencia de las familias homoparentales y lesbomaternales en nuestro país. Entonces ahí tiene que estar el énfasis y el eje, impulsar con fuerza la garantía de los derechos filiativos, que reconoce las familias que ya existen y las que existirán en el futuro, como que ese es el desafío principal en ese ámbito. Y cuando hablamos del derecho filiativo, no sé, pues derecho a la adopción, al reconocimiento de las paternidades y las maternidades diversas también, como ese es el eje de ese principal, de esa primera propuesta que mencionaba. Muchas gracias también por todo el contexto de qué significan los derechos filiativos, porque claro, una vez no cacha mucho. Y en cuanto al aseguramiento de los derechos sociales, económicos y culturales, ¿qué está dentro de ese eje?
Ya, ese fue el principal eje de trabajo de esta segunda fase del programa también, como es decir, ya, ¿qué implica garantizar derechos sociales, económicos y culturales para la diversidad sexual? Entonces ahí generamos un plan que se llama el Plan Igualdad en la Diversidad, que es un plan de derechos sociales para la comunidad LGBT y que tiene medidas en el ámbito del trabajo, la salud, la educación y los cuidados. Esos son los 4 ámbitos principales. En el ámbito del trabajo, por ejemplo, está el cupo laboral trans, programas de formación y capacitación laboral, programas contra el acoso laboral hacia los trabajadores LGBT, el reconocimiento del trabajo sexual y también medidas que favorezcan la sindicalización de las personas LGBT. Eso en trabajo, que es como el primer gané. En educación, avanzar hacia la ley de educación sexual integral, incorporar una perspectiva de educación inclusiva en el currículum, un programa de escuelas libres de discriminación y formar en diversidad sexual a los profesionales de la educación, profe, asistentes de la educación, directivos, etc. Eso es como todo el ámbito de educación. En salud son otros los desafíos. Ahí hablamos de un programa de salud trans, de avanzar hacia discriminación cero en las instituciones de salud, proteger los derechos de las personas LGBT que viven con VIH y también, y esto es fundamental, un programa de salud mental para las personas LGBT, que la salud mental también es un énfasis fuerte de la campaña de Gabriela en general. Y también reconocer y proteger los derechos de las personas intersex. Y finalmente en cuidado nos enfocamos en 3 grupos específicos: la niñez LGBT, las personas con discapacidad LGBT y las personas mayores LGBT. Entonces, como todo este gran ámbito de derechos en salud, en educación, en trabajo y en el ámbito de los cuidados, dan forma a este plan Igualdad en la Diversidad, que es un plan de derechos sociales, que permite el acceso al trabajo, a la educación, garantizar también el acceso y la protección de la salud y garantizar también los cuidados a grupos específicos de la diversidad sexual. Entonces, Oye, esa es como tremendo. nuestra propuesta más fuerte, digamos, y también yo creo que es lo que nos diferenciamos más de otras candidaturas de la oposición y también de Aprodignidad. Entonces, como una perspectiva bien integral de derechos sociales para la diversidad sexual, porque nos dimos cuenta que en general se habla mucho como de ya, garanticemos todos los derechos para las personas de la diversidad sexual, ¿cachai? Educación, salud, pero se habla muy poco de qué implica eso en la práctica. ¿Cachai? Entonces Claro. quisiera ir un pasito más allá en esa tarea. Sí, oye, tremendo plan, tremendo. En este momento está disponible igual en la página de Gabriel, borichpresidente.cl, el manifiesto programático. Ojo, ahí Claro. está el manifiesto programático. Se va a lanzar, si no me equivoco, esto va a salir después. Estamos grabando un jueves. Viernes se lanza ya el programa, así que ahí van a poder echarle un ojo con mayor profundidad, pero muchas gracias por acá estar instruyéndonos en esta candidatura. También, otro punto, ley integral trans para el resguardo y protección de sus derechos. Ya, eso es fundamental, es una demanda como histórica también de las personas trans y de las organizaciones trans en nuestro país, y eso se nutre de distintos puntos que te mencionaba anteriormente, ¿no? El acceso a la salud, por ejemplo, un programa de salud trans con prestaciones de salud garantizadas para las personas trans que las acompañen en su proceso de transición. También el acceso al trabajo, ahí hablábamos del cupo laboral trans, que implica garantizar la presencia de las personas trans en el mundo del trabajo, que ahí enfrentan una barrera muy fuerte y una dificultad muy grande para acceder al mundo del trabajo en instituciones públicas, pero también en el sector privado. Recientemente estaba esta discusión en Argentina, que se aprobó finalmente el cupo laboral trans, pero también garantizar que ese trabajo es un trabajo digno y no precarizado, que ese es como otro nivel también más allá en la discusión, pero no es solamente que se acceda al mercado laboral, sino que se acceda en buenas condiciones al mercado laboral. Entonces, como eso, por ejemplo, en el ámbito de la salud, del trabajo, pero también del reconocimiento de las identidades. Y ahí implica, por ejemplo, impulsar modificación a la actual ley de identidad de género, que se quedó corta en cierto ámbito. Por ejemplo, ¿qué pasa con los menores de 14 años? ¿Qué pasa en el caso actual de la ley de identidad de género? Los menores de 18 años tienen un procedimiento distinto a los mayores de 18 años. Entonces, resolver todos esos temas. Y también otro tema que es bien complejo, que es la coordinación del cambio de registro de identidad. Por ejemplo,
a muchas personas trans les pasa que cuando van a hacer trámite a instituciones públicas o privadas, no se les reconoce con su nombre social, pese a que hayan hecho el proceso de cambio registral. Entonces es como otro desafío y todo eso estaría dentro de este marco de ley integral trans, que implica acceso a derechos sociales, pero también de reconocimiento de identidad. Súper. Como siguiente punto también, o sea, yo creo que hemos evidenciado durante los últimos años crímenes de odio, de lesbodio, y es súper triste el escenario y cómo la institucionalidad muchas veces no es capaz de responder frente a todo lo que está ocurriendo en el país. Y yo creo que en forma de respuesta también de su candidatura es que tienen el plan de acción contra la violencia y los crímenes de odio. Claro. Sí, es una cuestión muy importante. Bueno, ahora estamos viendo también lo que pasa en España, como toda esta movilización, y que también se ha dado en Chile. Estos han sido años muy complejos para la comunidad de la diversidad sexual, sobre todo a principios de este año, muchos crímenes de odio, mucha violencia, y el Estado se tiene que comprometer con un plan integral de acción contra las violencias por motivos sexuales y de género, que incluya la participación de las organizaciones de la diversidad sexual y que incluya también una protección efectiva para las personas de la diversidad sexual. ¿Okay? No sé, por ejemplo, ahora en el caso de la violencia de género hacia las mujeres existen la figura de las casas de acogida, que tienen ciertos desafíos, ciertas críticas también, ¿okay? Pero existe esa figura, y también sería importante que existiera una figura similar o parecida también para las personas de la diversidad sexual que enfrentan violencia, ¿okay? Como donde se puedan acoger y donde puedan protegerse de las situaciones de violencia, pero también implica un plan integral, no sé, pues, por ejemplo, campañas comunicacionales, ¿cachai? Como enfrentar la violencia en los distintos contextos que te mencionaba antes, en la escuela, en los lugares de trabajo, en la calle, ¿cachai? Son como distintos desafíos en espacios y en tiempos también distintos. Así que eso, pero un compromiso del Estado para terminar con la violencia hacia la diversidad y la disidencia sexual. Y ya como último punto está la creación de la Subsecretaría de Diversidad dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ¿o no? Sí, ese es el último punto, y porque, bueno, lo que nos dimos cuenta es que tenemos ya todo este plan, tenemos todas estas políticas, pero ¿quién las va a impulsar finalmente? Como, ¿quién las va a llevar adelante? Y ahí es muy importante contar con una nueva institucionalidad que impulse estas políticas con un enfoque interministerial, que por ejemplo cuando se trata del cupo laboral trans, trabaje coordinadamente con el Ministerio del Trabajo, como ese es el desafío, con participación de la sociedad civil, y la figura que le dimos a esto es la Subsecretaría de la Diversidad, dentro de un renovado Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades, que impulse todas estas políticas transversalmente. Pero aparte de esto, está como en el nivel central del gobierno, también fortalecer las oficinas de diversidad a nivel municipal, que son quienes llevan todas estas políticas a un nivel más territorial, a un nivel más localizado, al nivel municipal finalmente, donde se resuelven muchas de estas cuestiones también en la vida cotidiana de las personas. Entonces, es fundamental contar con una nueva institucionalidad que impulse estas políticas y que las lleve adelante y que dé también representación a las personas LGBT en la institucionalidad pública y del Estado. Ay, muchas gracias, Matías, por habernos acompañado en este primer bloque. Les recordamos también que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram seguimos el programa y en Twitter seguimos podcast. ¿Algo que agregar para la gente que nos está escuchando? No, muchas gracias por la invitación y agradecer también el trabajo de todas las personas que participaron en este proceso programático, tanto el equipo programático como en las jornadas abiertas, personas de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, les militantes también. Así que eso, y cualquier duda estamos siempre muy abiertos a resolverlas y a seguir conversando. Bacán, muchas gracias. Un abracito sin COVID. Estés bien. Sí, Igual. desde lejos. Cuídate. Estamos acá en nuestro segundo bloque. Vamos a seguir hablando, pero con un nuevo invitado, en un tema que muchas veces es un poquito ignorado, pero está presente siempre en la vida de todos y todas, que es la ciencia y la tecnología. Estoy con Cristian Undurraga, que es miembro del equipo programático de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenos días, Josefa. Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá.
Primero, para que la gente te conozca un poquito. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres también? Bueno, soy chileno, nací en Santiago. Bueno, he vivido unos años afuera, en un par de países, por esta misma cosa, la ciencia y la investigación, haciendo posgrado y todas esas cosas. Am, Tengo 43 años, soy biólogo y soy doctor en biología molecular, celular y neurociencia. Y Ujú. básicamente me dedico como a la biología del desarrollo, que esa es como mi área que me gusta. Además de las Uy, políticas científicas y todo eso que he hecho en paralelo. seco, seco. ¿Y qué te trajo a trabajar en el equipo programático? A ver, yo hace bastante años, de hecho, desde que más o menos entré al posgrado, hace como de 10 años, siempre me ha interesado como las políticas científicas, organizar a las investigadoras, investigadores, etcétera. Entonces, a partir de ahí he participado en varias organizaciones que intentan aglutinar y organizar, valga la redundancia, a las investigadoras e investigadores en Chile y afuera también. Obviamente uno cuando está afuera también se intenta juntar, qué sé yo, y obviamente te das cuenta que hay problemáticas comunes, y al final la unión hace la fuerza, pues. Entonces, Ujú. y a partir de ahí, qué sé yo, bueno, me empecé a militar en Revolución Democrática hace unos años, estando afuera, y desde ahí empecé a conectarme con la parte como más política y ya del programa, etcétera. Y Claro, obviamente igual cuando una vez. Gabriel, Ajá, dale nomás. no, no, cuando Gabriel hizo el llamado, qué sé yo, y se presentó candidato, obviamente de inmediato, qué sé yo, con varias compañeras y compañeros nos ofrecimos para trabajar en los temas más o menos que uno se maneje igual. Sí, la otra vez hablaba de esto, porque sigo a una chiquilla en Instagram que hizo como un video en vivo con Gabriel hablando de precisamente ciencia y tecnología, el La, programa, la Tere Paneque, sí. seca ella. Y una como crítica, entre comillas, que le hicieron fue que la ciencia no tiene por qué ser política. ¿Qué opináis de eso? A ver, la ciencia es política, pero entendiendo la política como la forma de proceder de las personas. Porque hay mucha confusión cuando se habla de política y de inmediato se cae como en la política partidista. Y eso claramente la ciencia no debería caer en la política partidista, independiente de que los partidos puedan tomar desde su posición ideológica posiciones frente a la ciencia. Pero la ciencia sí es política, en el sentido de que todas las decisiones que se toman en política científica tienen un efecto en el país, en la gente, en las personas. No es lo mismo, por ejemplo, enfocar la inversión en ciencia y tecnología a resolver los problemas socioambientales del país, a Ujú. darle, no sé, algún tipo de beneficios tributarios a empresas para que sigan manteniendo un modelo de desarrollo explotador. Entonces, por eso muchos y muchas decimos que la ciencia es política, pero en ese sentido, no en el sentido político partidista. Hay que también Ajá. tener esa diferencia. Claro. Y quiero vincular esta pregunta ahora con lo que estábamos hablando en el bloque anterior con Matías. Y yo creo que todos sabemos que existe inequidad de género en la investigación, en la academia, y me gustaría saber si este punto se toca en el programa. Sí, sí, claramente es uno de los puntos importantes que tenemos cuando empezamos a conversar en las primeras reuniones hace ya un par de meses más o menos, un poco más. La primera reunión del equipo programático fue uno de los primeros temas que salió a la palestra. O sea, la inequidad de género en la academia, en la ciencia, en la investigación, es, bueno, se refleja más o menos lo que se ve en la sociedad, pero es súper grande, súper grande. Chuta, hay un montón de problemas que tienen las investigadoras, etcétera, y que no son abordados completamente. Que sí, el ministerio actual, Ministerio de Ciencia, hace unos días lanzó la política de género. Ok, Ujú. pero tiene harto de diagnóstico. En ese sentido hay muy buenos datos, hay datos súper contundentes, pero pocas propuestas concretas.
qué sé yo. Entonces, ahí es Claro. donde hay que hacer un cambio más concreto, más real también. No solo del diagnóstico, que, bueno, todos más o menos lo sabemos. De hecho, hay una organización de investigadoras que es la Red de Investigadoras. Ella Ujú, lleva muchos años peleando por los derechos y por la equidad de género. ujú. Entonces, ya tienen propuestas, o sea, han levantado un montón de ideas, entonces pero esas ideas tienen que, cómo se plasman en una política de gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ujú. Sí, súper. Y hay otros problemas que son transversales a todos las leyes científicas, como por ejemplo las condiciones laborales. ¿Qué pasa con eso? Sí, claramente, o sea, eso también es uno de los temas principales que salieron también cuando uno habla con investigadoras o investigadores, que sé yo, tanto en Chile como en el extranjero, las condiciones laborales también son bastante precarias. Ujú, En general, y esto ya tiene un montón de años, que sé yo, desde la mitad del siglo pasado, se ve a la ciencia o la investigación como algo medio que, que la gente igual lo debería disfrutar porque ayudas al conocimiento. ¿Ah? Sí, también hay una cosa de eso, pero también se tienen que asegurar condiciones laborales mínimas. Hay mucha ujú, precariedad, que sé yo, en la gente que está entrando, que sé yo, a hacer los posgrados, en la gente que terminó su posgrado, que se está iniciando en su carrera de investigador a investigador, en las personas que ya están instaladas, etcétera. Esto también, obviamente, es transversal. Esto, por ejemplo, hablando con otros grupos de programáticos, nos damos cuenta que hay varios sectores que mantienen esta precariedad y es bastante similar. Por ejemplo, hablaba con la gente de cultura, la gente ujú. del equipo de arte y humanidades también. Ellos ven la misma condición de precariedad, qué sé yo, que no tienen contratos, qué sé yo, y es bastante transversal en muchos grupos que han estado ahí, ¿no? Y no se ha abordado de forma concreta. Aquí nosotros Claro. proponemos cosas Ujú, específicas que se en el programa. Por ejemplo, proponemos transversalmente mejorar las condiciones laborales, independiente de la condición que tú tengas, que sea becario o no, que sé yo. Toda persona que se dedica a hacer investigación o que está conectada con la investigación debe tener ciertas condiciones laborales de ahí para arriba. ujú. Y aquí no solo hablamos de la gente que hace la investigación in situ, que sea una gente que está haciendo un doctorado o un postdoctorado, hace la investigación, hace el trabajo en terreno, que sea, hace su trabajo bibliográfico, etcétera. Sino que también la gente que hace el apoyo técnico, Ujú. también. O, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer divulgación de la ciencia, de la investigación. Yo creo que hace más o menos varios años ya se está levantando y se está dando importancia a la gente que hace divulgación de la ciencia, porque sabemos que es súper importante para que las niñas y niños también se interesen. Entonces, Ujú, proponemos, qué sé yo, el mejoramiento de las condiciones laborales, pero además proponemos una carrera de investigación. ujú. Que cuando todas las personas que quieran hacer investigación y sean financiados por el Estado, en los institutos, que sé yo, en los centros regionales, hay un montón de iniciativas estatales, tengan esta condición y puedan entrar a la carrera de investigación. Ujú. No lo quisimos llamar carrera de investigador o investigadora porque creo que la precariedad de las condiciones laborales es mucho más amplia que la que ven Claro. y los investigadores. Como te nombraba, hay un montón de gente de personal técnico o la gente que ahora último está haciendo divulgación que también necesitan una estabilidad laboral. Hay mucha Ujú. gente, por ejemplo, que hace investigación y docencia. ¿Cómo regulamos esas personas que trabajan en un laboratorio o en un proyecto de investigación, pero también tienen que hacer docencia? Qué sé Ujú. yo, también tienen una precariedad, una presión para ser productivos en el trabajo, que también es un tema súper importante y eso, perdona, pero lo quería abordar porque anoche a Gabriel le hicieron esa pregunta de la salud mental. Hay Sí. hartos estudios que se han hecho, no en Chile, y eso es una falencia que tenemos
que ver, pero se han hecho estudios afuera en que la salud mental de la gente que, por ejemplo, hace un posgrado, se ve bien afectada en el transcurso de su posgrado. Entonces, algo que hay que abordar. La salud mental, bueno, lo explicaba Gabriel anoche, es un tema que no se aborda bien. Y no se aborda en distintos ámbitos, no solo en los trabajadores, qué sé yo, sino que de un área, sino que en todos los trabajadores transversal. La gente que hace investigación tiene mucha presión, la gente que entra a un doctorado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las condiciones también, no tienes condiciones laborales estables, por lo tanto ya tienes una precariedad, ya tienes una instabilidad en ese sentido. Si no tienes, qué sé yo, instituciones o tutores que te guíen correctamente, puedes tener una muy mala experiencia. Nosotros, que si en otras instancias nos han llegado muchas experiencias negativas de personas, no solo en Chile, sino que también afuera, que tienen una presión por obtener resultados, por publicar, etcétera, que les afecta a su salud mental. Y eso tiene que ser abordado de forma urgente. Claro, muy de acuerdo. Y volviendo a un punto que mencionaste que me parece súper importante sobre la divulgación, es la democratización del conocimiento. O sea, lo vimos con la pandemia, que al principio nadie entendía muy bien qué estaba pasando, entendía muy bien qué pasaba también con las fases de la vacuna. Y creo que un punto importante de la democratización del conocimiento es, por ejemplo, la discusión sobre las patentes de las vacunas, que eso es súper importante. Y qué tanto se acercan estos procesos a la población. Creo que un punto en particular de este gobierno fue la mala comunicación respecto a qué estaba pasando con la pandemia, etc. ¿Cómo podemos hacer en el fondo que la investigación contribuya realmente al país y a las personas y no se quede encerrada en esta burbuja de la academia? Tocaste un punto muy preciso y te explayaste súper bien al respecto. O sea, hay una separación entre lo que es la academia y la gente que nos dedicamos a la investigación con la población en general. Y eso tiene que empezar a acabar. Tenemos que conectarnos con la gente. La investigación que se hace en el país tiene que tener relevancia con los problemas que hay en el país. Problemas ambientales, problemas sociales, problemas de salud de la y los chilenos, etcétera. Tenemos que empezar a justamente democratizar el conocimiento, que no quede solo en la academia, en estos centros de conocimiento. Tiene que salir a la población, tiene que salir a la gente, a los barrios. El otro día conversaba con una compañera de cómo hacer esa conexión con la gente. Y se nos ocurrió la idea de, pucha, vamos a las ferias libres. Allá, ¿qué cosa más democrática que una feria? Qué sé yo, donde uno compra cosas, y no solo fruta y verdura, uno puede comprar de todo. Y ahí, hablar estas cosas con la gente. ¿Cómo a la gente le llega el conocimiento que se genera en Chile, la investigación que llega a Chile? ¿Le llega realmente? ¿O en realidad estamos generando conocimiento e investigación para un primer mundo? ¿Para la información o el conocimiento de un primer mundo? ¿O de un norte global, por decirlo de otra manera más geográfica? ¿Pero qué pasa con el sur global? ¿Estamos abordando realmente la problemática? ¿Se está financiando la problemática que tienen realmente los chilenos? Y por eso conectamos con lo que mencionaba al principio, de que la ciencia es política, porque hay decisiones políticas detrás de financiar tal o cual área o tal o cual tema, etcétera. Sí, muy, muy de acuerdo. Y ya con eso vamos cerrando este programa y este segundo bloque también. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. ¿Algo que quisieras agregar, que quisieras decirle a la gente que nos está escuchando? Nada, porque apoyen a Gabriel. Yo creo que hay un equipo súper grande, ayer Gabriel lo mencionó, de gente que ha estado trabajando en esta primera parte del programa, que son básicamente las propuestas programáticas. El programa ya más completo se va a socializar, se va a abrir por primaria, para que todos podamos tener esta interacción e incorporar las propuestas o ideas de todos. Yo creo que en general, si uno analiza la propuesta del programa, ustedes en su programa, valga la redundancia, lo abordan súper bien. Uno va viendo que hay cambios
súper importante que esperemos, en el fondo no tenemos una bolita mágica, pero esperemos que le llegue a la gente, que se traduzcan en cambios concretos en la gente en distintos estadios, o en distintos periodos, en 5 años, en 10 años, pero hay que empezar a hacer esos cambios. Yo creo que la propuesta en general de Gabriel y en el programa van en esa dirección, cambiar el rumbo del país. Y eso es súper importante empezar a hacerlo ahora, sobre todo que estamos en el contexto de una convención constitucional. Bacán, muchas gracias de nuevo. Sin duda, este capítulo nos ayudó en los 2 bloques a entender puntos importantísimos de este programa. Los dejamos invitadas a seguir conectados porque se vienen más capítulos con nuevos temas, nuevos invitados e invitadas. Y los temas los eligieron ustedes a través de redes sociales, así que síganos también en Instagram, seguimos el programa, para estar al tanto de todo lo que se viene. ¡Chao!